Buenos días a todos, bendiciones. Amén, gloria a Dios. Gracias por este domingo, nos gozamos estar una vez más en la casa del Señor, este tiempo en que nos conectamos nuevamente como familia, cuando nos reunimos también entre semanas para orar. Creo que anhelamos este encuentro con ustedes, en el cual el Señor también va con uno trabajando en su palabra, para llegar a este momento en el cual a veces nos es difícil exponerlo, porque no es nuestra fuerza, a veces es la fuerza del Señor. Y el tema de hoy es un tema que no nos gustaría predicar, porque el Señor, de alguna manera, las circunstancias lo ha puesto para que lo prediquemos. He titulado el mensaje: La vida es un reto. ¿Verdad que la vida es un reto? Levantarse cada día, vivir la vida es un reto. Y le puse punto suspensivo: que vale la pena vivir. La vida es un reto que vale la pena vivir, aunque a veces parezca que no, y a algunos quizás les parezca que no. Es un reto porque no está a nuestro alcance el pleno significado de la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Son las preguntas que se ha hecho el hombre a través de los siglos, y que tenemos respuesta en la palabra. Tenemos respuesta y lo veremos hoy. La vida es un reto porque es un milagro, es un don de Dios. Dios es quien da la vida, Dios es quien debe quitar la vida. Debemos esperar y confiar en Él. La vida es un reto desde el momento de la concepción, porque es un milagro la concepción. Y vemos algunas figuras en la Biblia, mujeres que no podían concebir hijos y clamaron a Dios, como Sara, hasta en tiempo ya bien avanzada en años, como la mamá de Samuel, y así varias mujeres. Desde la concepción, biológicamente se disparan millones de espermatozoides y van luchando, y uno es el que, si acaso, logra la concepción en el óvulo. Y muchas veces es difícil, se pasa tiempo y no se logra. Es un don de Dios, es un milagro. Es un reto nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir, que tenemos altas y bajas, tiempos de nacer y tiempo de morir. Pero son tiempos de Dios, no son tiempos de nosotros. La vida es un reto con sus tiempos de llorar, pero también tiempos de reír, pero también son tiempos de Dios. Recordábamos, trabajando en este sermón, me acordaba una frase de mi hijo, y llamaba a mi suegra, llamaba a mi esposa. Estamos viendo cómo en qué edad lo dijo, entre los 4 y los 6 años, no estamos bien seguros. Y a veces hasta Dios pone palabras en los niños para darnos consuelo a nosotros. Y él nos decía: la vida pasa. ¿Verdad que la vida pasa? Como la flor de la hierba, ¿no? Pero dice: nada para la vida. ¿Verdad que nada para la vida? Hemos sido creados. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Uno irá a un lugar de gozo con el Señor, el otro irá a un lugar de juicio. Dice: solo Dios. La vida pasa, nada para la vida, solo Dios. Nos ha dejado ese pensamiento desde pequeño. Y en la Biblia encontramos profetas como Elías, Moisés, Jonás, Jeremías, Job. Ya leímos un pasaje hoy de Lamentaciones del profeta Jeremías, que tenían delante de sí el reto de vivir. Y muchos de ellos, como también el salmista, también como David, ellos estuvieron en el pozo de la desesperación. Tuvieron una aflicción extrema, estuvieron desesperados. Pero Dios puso sus pies sobre la peña, sobre la roca. Algunos hasta deseaban morir, como vimos a Elías ya en 2 sermones pasados. Lo pedían al Señor, pero nunca atentaron contra su vida, sino que confiaron y esperaron en el Señor. Debemos esperar y confiar en Él, por muy dura que nos parezca la vida. La vida es un reto que vale la pena vivir, aunque a veces no lo parezca aún para estos profetas. Y hay un libro del profeta Jeremías que se llama Lamentaciones, ¿se imaginan? Todo el libro lamentándose, llorando. A él le decían el profeta llorón, sufría mucho.
Sufría mucho cómo lo trataban a él como profeta, con el mensaje que daba, que el pueblo quería escuchar un mensaje de paz, y cuando venía un mensaje de juicio porque estaban rebeldes, detrás de la idolatría, no confiaban en el Señor. Por eso tenía que ser fiel al mensaje, y el pueblo quería que diera otro mensaje. Como nos decía el apóstol Pablo, que muchos se apartarán de la verdad del oído, y irán tan mensajes que les gusten escuchar. Y sufrió por eso, por el rechazo del pueblo, pero también sufrió por las consecuencias que pagaría ese pueblo. Y los devocionales de esta semana le comentaba en el tiempo de oración, y algunos los compartí con ustedes en las redes, estuvieron cargados de frases como esta que dice: ¿le importamos a alguien? Hay personas que están preguntando si le importan a alguien, tienen quizás su autoestima baja, se sienten mal, están en medio de la aflicción como estos profetas. Otra persona publicó en su perfil: qué lindo sería morir y no molestar a nadie. En otro devocional se hablaba de que el escritor en su familia había perdido un familiar debido al suicidio. Recientemente llamé a alguien en la comunidad y me informaba de una tragedia familiar similar. Pero debemos decir que la vida es un reto, que vale la pena vivir, aunque usted se siente ahora mismo en el pozo de la desesperación. Sí importamos, la vida sí vale la pena vivirla. Sí le importamos a alguien, y cuando usted crea que no le importa a nadie a su alrededor, le importamos mucho para Dios. A tal punto que dio a su hijo por ti y por mí. Mira si nos ama, mira si le importamos, para que realmente tengamos salvación, perdón de pecado, vida eterna, vida y vida abundante. Los que le hemos conocido sabemos que es real, tenemos valor, y ese valor no va a depender de la situación que estemos atravesando, por muy dolorosas que sean, no depende de ello. Y realmente lo digo con respeto, lo digo sin juzgar, lo digo con amor para aquellos que sufren, lo digo con amor para aquellos familiares que han tenido pérdidas, que el Señor les consuele, les fortalezca, porque tenemos el testimonio de los héroes bíblicos, que eran como tú y como yo, sujetos a las mismas pasiones, quizás con estas mismas tribulaciones, pensando en que ya no podían más, pero esperaron en el Señor. Pero no solamente en la Biblia, también lo hemos visto en cristianos y personas en general que reconocen que su diario vivir, a pesar de cómo lo están viviendo, con sufrimiento, con limitaciones corporales, ellos reconocen que vale la pena vivir a pesar de los sufrimientos. Lo hemos vivido, lo hemos conocido, de sus pruebas. Y no solo eso, que ellos en medio de sus dificultades, quizás usted se encuentre en una dificultad hoy, estás atribulado, crees que lo tuyo es lo peor que puedes pasar. Pero hemos visitado a muchas personas que están en medio de esta aflicción, y no solamente ellos se muestran fuertes, sino que también se muestran agradecidos a pesar de su situación. Sus testimonios nos consuelan a nosotros. En ocasiones visitamos, oramos, queremos ofrecer consuelo a personas en necesidad, y con mucho gusto queremos que el Señor nos use para ello, pero en realidad son ellos los que terminan orando por nosotros, son ellos los que terminan consolándonos a nosotros. Gloria a Dios por su fortaleza, por ese consuelo que viene de Dios. Si usted tiene ya la Biblia ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 1, no la cierre, mira el versículo 3 y 7 del 2 de Corintios capítulo 1. Pero ya Pablo decía en el versículo 8 que estaba en tan gran aflicción ahí al final, que había perdido la esperanza de conservar la vida. Pablo había perdido la esperanza en medio de la tribulación que estaba pasando de conservar su vida. Estaba en una gran tribulación. Pero, como nos dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación.
la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra. Tú eres un Dios de consolación. Bendito tú eres, oh Dios Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de todos aquellos que han creído en tu nombre. Padre, oh Señor, de misericordia, de toda bondad. Gracias, Espíritu Santo, que intercedes por nosotros con gemidos indecibles. Oh Señor, te suplico, te ruego que seas consolando a cualquier persona aquí en esta mañana, en esta tarde, que esté escuchando este mensaje aquí en medio de nosotros. Tú conoces cada corazón, tú conoces su sufrimiento, tú conoces sus tribulaciones, tú conoces los motivos, pero también que tú puedas consolar a aquellos que están también, quizás no están aquí, pero que podrán escuchar este mensaje. Quizás también consolando a familias que han tenido pérdidas de todo tipo, Señor, quizás en medio de enfermedades, en medio de esta pandemia, en medio de personas que no han encontrado sentido a la vida y han atentado contra ella. Oh Señor, te pedimos que tú pongas tu mano, trayendo sanidad, trayendo consolación, trayendo fortaleza, trayendo consuelo. En ti esperamos y en ti confiamos, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo estaba en una tribulación tremenda. Aún él pensaba que no iba a vivir después de aquello, pero encontró fortaleza en Cristo y terminó dando alabanza al Señor. Y sabemos que al final su vida termina en el martirio, termina en una especie de guillotina. O sea, le cortan la cabeza con una espada, es lo que dice la tradición. Casi todos los apóstoles sufrieron persecución, escaseces, peligro de ladrones, de naufragio, de rechazo. Muchos terminaron como mártires. Y aún después también en el resto de la continuidad de la iglesia, en los primeros siglos, muchos terminaron ahí en el circo romano como mártires, pero no negaron a Cristo y encontraron fortaleza en medio de su sufrimiento. La palabra que vemos aquí como tribulación en esos versículos, aflicción, es tlisis. En griego se describe como la presión física que tiene que soportar una persona. Esa presión que le agobia, esa presión que usted se aflige, esa presión de que usted cree que no puede más. En la antigua ley de Inglaterra, a las personas que querían como torturarla para que confesaran lo que ellos querían que dijeran, lo que la ley pensaba que ellos debían confesar, dice que le ponían grandes pesos en el pecho. Iban aumentando los pesos aquí en el pecho hasta que ya no podían más. O confesaba o moría aplastado con un gran peso en el pecho. Eso era literalmente tlisis, de lo que está hablando aquí el apóstol. Usted se ha sentido así ya con un peso tan grande en el pecho que le aplasta, que ya no puede más. Hay muchas personas que se están sintiendo así hoy. Se han sentido así ayer. Puede que se sientan así mañana. Y en medio de ese peso que cree, como el apóstol Pablo, de que ya va a perder su vida, a veces ellos quieren adelantarse y quieren tomar la vida en sus manos. Van muchas veces al suicidio. Pero no tiene por qué suceder así. El apóstol Pablo no lo hizo. Las personas que vemos en la Biblia, excepto Judas Iscariote, quizás Saúl, que también envió al escudero que le matara, pero lo que vemos en la Biblia esperando y confiando en el Señor. La respuesta a este sufrimiento está en la resistencia o aguante, que viene de hipomoné, del griego. La clave de hipomoné está en la victoria, un aguante que nos da victoria sobre la aflicción, sobre el sufrimiento. Como lo vimos en estos personajes bíblicos, como hemos visto a través de la historia, como hemos visto a través de personas que ya les dije al principio del sermón, que hemos visitado y que en la aflicción uno va a dar consuelo y somos consolados por ellos. Aún en medio de su aflicción ellos encuentran la fortaleza de la victoria, porque sus ojos no están aquí en la situación que están pasando ahora, sus ojos están puestos en Cristo, a donde el lugar que el Señor fue a preparar para nosotros, para que ahí donde Él esté, también estemos nosotros. Su mirada está puesta en las cosas eternas y no en las cosas terrenales. Su mirada está puesta en lo que el Señor ahora va haciendo en medio de nosotros.
que aunque este hombre exterior se desgasta, cada día también así mismo el hombre interior se vivifica cada día en Cristo Jesús. Tenemos que esperar y confiar en Él. Alguien le dijo a una persona que estaba sufriendo en una visitación: el dolor como que le pone color a tu vida, ¿verdad? Que acá se pregunta. Y el sufriente, el que estaba en la aflicción, pero que estaba con ese peso en el pecho, pero a la vez tenía la fortaleza para aguantar en el Señor, dijo: sí, pero yo me reservo de elegir qué color. Voy a repetirlo. El dolor le pone color a su vida, ¿verdad? Sí, pero yo me reservo elegir qué color. No el color del llanto, no el color de la aflicción, no el color de lo que ahora estoy viendo, sino lo que el Señor va a hacer conmigo. El color de la victoria. Me reservo a pensar en el color de la victoria. Y eso ya lo vimos. En todo lo bueno, en eso pensar. Si alguien está en una aflicción tan grande que lo oprime el pecho, de todo tipo de emocional, físico, de enfermedad, de limitaciones físicas que quizás no somos capaces nosotros de imaginarnos, de todo tipo, está pensando en lo bueno, en las cosas buenas que Dios nos ha dado, en el que hoy se renovó su misericordia, grande es tu fidelidad, en que Cristo murió por mí y yo no lo merecía, en que Jesucristo sufrió tanto me ha amado, y creo en su promesa de que me va a liberar de las limitaciones físicas que tengo ahora, en un lugar donde no habrá más llanto ni dolor, y hacia ahí me enfoco, hacia la eternidad, esperando ese día glorioso, a mi encuentro del Señor, a pesar de las dificultades, y aún nos da gozo aún en medio de las tribulaciones. Porque en este mundo tenemos aflicción, pero como hemos repetido, porque ha sido un ciclo de sermones que ha tenido que ver, yo creo, con la vida que hemos estado predicando, de las depresiones, de las crisis en las calles, de que vale la pena vivir, de que no tenemos que andar en la tristeza ni en la culpa, de los por qué y los por qué. El Señor nos ha venido diciendo que en Él tenemos victoria, en Él tenemos consuelo. Si tú estás aquí hoy y escuchas o sientes que sobre tu pecho hay algún peso que te aplasta, que no eres capaz de soportar, o me vas a escuchar después, y has pensado quitarte la vida, detente. El Señor te ama, Cristo te ama. Tu vida sí tiene valor, sí importa, le importa mucho a Dios, y tiene un lugar para ti de consuelo, de esperanza. Busca ayuda de Dios, busca una línea de emergencia, llama. Enfócate en la victoria. Puedes vencer esta etapa. Esto pasará. Y decía que no quería predicar sobre esto, pero la circunstancia Dios la puso para que predicara. Y si Dios nos pone los temas que tenemos que predicar, aunque no nos guste, aunque como Jeremías, que decía el profeta lloró que no quería predicar, pero tenía que hacerlo porque eso es lo que el Señor decía que predicara. No podemos hacer como el avestruz y escondernos en la arena y escondernos de los hechos. La Organización Mundial de la Salud dijo que cerca de 800,000 personas mueren por suicidio cada año. Pero por cada muerte hay 20 que lo han intentado. Así que eso se puede multiplicar 20 veces. Casi 20 millones. Es más que los que mueren por malaria, por cáncer de seno, por la guerra. Es más. Y la Organización Mundial de la Salud lo calificó como un problema grave de salud pública mundial. Y fue la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 y 29, después de los accidentes de tránsito. Considerado un problema grave de salud pública mundial. Lituania y Rusia tienen el índice más alto. En América se destaca Guyana, Uruguay, Estados Unidos y Cuba. ¿Cuánto vale la vida? Tiene un precio incalculable. Un billete es un papel que solo cuesta 14 centavos hacerlo o producirlo. Pero sabemos que ese no es el valor del billete, ¿verdad? Su valor está en la imagen, el respaldo de quien lo emite, que es legítimo, de que vale lo que dice que vale. Nuestro valor no está en el estado en que nos encontremos ahora. Nuestro valor no está en los pesos que nos oprimen ahora del pecho,
y que pensamos que ya no podemos más. Nuestro valor está en que fuimos creados a imagen de Dios. Es la imagen que llevamos con nosotros, que nos dice que sí valemos, que somos criaturas de Dios, que somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Él viene a nuestro rescate en la persona de Jesucristo, quien nos amó y murió para que tengamos vida y vida en abundancia, para llevarnos a un lugar donde no habrá más llanto ni dolor por la fe en Él. Sí importamos, sí la vida vale la pena vivirla. Tenemos un valor porque Dios que nos hizo nos ama profunda y eternamente. El Dios que nos hizo nos ama profunda y eternamente, que no te quepa dudas. Y solamente por eso vale la pena vivir y esperar y confiar en Él. En 2 Corintios 4:16 dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. En Lamentaciones 3:22-23: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El Salmo 90:14 de Moisés dice: de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Señor, sáciame de tu misericordia hoy. A un padre le preguntaron cómo podía cuidar a tan que al hijo él solo, con tantas limitaciones, en un lugar de postración. Y él decía: yo sé que cuando me levanto, el Señor renueva la misericordia. Y puedo decirle: hoy yo puedo. Mañana no sé, pero yo me levanto cada día diciendo que puedo hoy atender a mi hijo. Y en esa fuerza en el Señor lo puedo continuar haciendo. No pensando lo que va a ser mañana, no lo que fue ayer y por qué. Hoy lo puedo atender. Y hoy con gozo, con fidelidad, esperando en sus promesas, puedo hacerlo. Bendito nuestro Padre, y daba gracias, como hacía el apóstol Pablo, como leímos. Tenemos que ser agradecidos cualquiera que sea. Es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Pongámonos en los zapatos de todo lo que estamos hablando. Pero lo que les decía, esas personas han encontrado la forma de dar gracias a Dios y son un estímulo para la fe en nosotros. Es para usted que quizás se siente tan agobiado y que hoy quizás no tiene el deseo de decir gracias a Dios. Y estas personas nos consuelan con su testimonio, con su fe, con su valentía, soportando la prueba, siendo consolados por Dios. Puesto que Jesús resucitó de los muertos, como le puse también en el devocional, viviremos para siempre. A esto se refería Moisés en el Salmo 90:14: sácianos cada mañana de tu misericordia. Él nos asegura que nos va a saciar cada día y para siempre, cuando resucitaremos y amemos y seamos amados para siempre por Él, por nuestro Señor, por nuestro Dios. Si esto no da sentido a la vida, no sé qué otra cosa puede dar sentido a la vida a usted y a mí. Es nuestra mirada en Cristo lo que puede dar sentido a la vida. ¿De dónde venimos? Las grandes preguntas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Hacia Él. No es puesto los ojos en las cosas terrenales. Es puesto los ojos en Jesús y el autor y consumador de nuestra fe. Porque si ponemos los ojos en las tormentas de la vida, que mañana me muero, que si en la enfermedad, que si esto, que si lo otro, en los temores, nos hundimos. Pero si ponemos en Él y le clamamos a Él y le llamamos, Él nos rescata. Y nos dice: estarás conmigo. Él es siempre sí y amén en Cristo, nuestro Padre Celestial. El aguante no es por nosotros mismos. Viene a nuestra ayuda el consuelo de Dios. Ese soportar, ese peso, esas piedras no puede por nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en su fuerza que viene ese consuelo. Usted se imagina, mire otra vez ese versículo 3 y 4, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de cuánta consolación. Él tiene poquita. Toda consolación. ¿Hay alguna que le falte? Nada. Así que no me diga que usted no va a salir de aquí hoy fortalecido y consolado en el Señor. Él tiene consuelo para tu necesidad, para tu aflicción, para lo que estés pasando. Él es el Dios de toda consolación. Créelo. Confía en Él y canta, bendice su nombre, como dice el apóstol: bendito sea Señor. Pero no solo eso, el cual nos consuela, dice el 4, en algunas tribulaciones. A ver, ¿en cuántas? En todas nuestras tribulaciones. La tuya está incluida.
Nos falta fe. Nos falta muchas veces. Leemos la Biblia y no la creemos. Leemos la Biblia y no la aplicamos. Como orábamos ahorita, sed hacedores. Tenemos que coger la palabra y las promesas y decir, Señor, la creo. Salgo de aquí consolado. O saldré consolado. Ahora todavía no lo entiendo, pero tú vas a trabajar en mí. Y tu poder en mí se va a perfeccionar. Como hacía el apóstol Pablo. Como vamos a leer más adelante. Necesitamos creer que Él es el Padre de toda consolación en todas nuestras tribulaciones. Aun cuando andemos en valle de sombra de muerte, Él estará contigo, conmigo. Ahí estará, pasando una mejor vida. Y entre estos versículos que leímos, del 3 al 7, 9 veces nos repite: te consuelo, te consuelo, consuelo, consuelo. La palabra confortar, o consolación, o consuelo, aparece 9 veces. En tan pocos versículos te está diciendo hoy: te estoy consolando, quiero consolarte, déjame consolarte. Levanta ese estado de que llegaste, levanta ese estado de que te encuentras, no atentes contra tu vida. Dame una oportunidad de demostrarte mi amor, te amo. Y este consuelo viene de la raíz latina, que es confortar, confortis, confortis, fortis, que significa valeroso, con fuerza. Hermano, el Señor quiere consolarte con esa fuerza que puede soportar ese peso. Solo en Él podemos soportar ese peso en el cual el apóstol Pablo no encontraba esperanza de vida, en el cual después siguió predicando el evangelio y elevó un himno de alabanza. Se levantó de la tribulación para elevar himno de alabanza y gratitud al Señor, aunque al final también muere ajusticiado injustamente por su fe, pero al final todos morimos. Pero todos los que creen en Cristo, también en Cristo resucitaremos. Amén. Y en Cristo vivimos. Y para Él vivimos. Y no moriremos eternamente. El resultado supremo de creer en esta fortaleza del Señor, en este consuelo, es que tenemos también la capacidad, no solo de ser consolados nosotros, sino, como les decía, de usted consolar a otros en medio de las pruebas. ¿Se ha preguntado si el sufrimiento que está pasando hoy o lo que ha pasado es solo para usted? ¿O es para que usted supere esa prueba y le cuente a otros que quizás no tienen la fe en Cristo de que Él puede superar esa prueba porque usted ya la pasó? Y con su testimonio de sufrimiento, de aflicción, de peso en el pecho, ahora usted puede confortar a otro que no tiene ese confortis, esa fuerza de Cristo en él, que le ayuda a superar esa prueba porque usted la tuvo. Y usted puede predicar entonces: no, pero mira, en Cristo hay esperanza. Él me quitó el peso, Él me sacó del pozo de la desesperación. Cuando ya no tenía esperanza, Él me dio vida. Él rescató mi relación, Él rescató de la enfermedad, Él me sanó. Él trajo a mi vida vida y vida abundante. Tenemos que hablar, a veces Dios permite las cosas para que hablemos a otros. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? En Romanos 8, 38 y 39 dice: antes, ¿en cuántas cosas? En todas estas cosas, ¿somos qué? Repite, ¿más que vencedor. ¿Qué es usted? Vencedor. Un vencedor. Usted en todas estas cosas, en tribulación, angustia, en bendición, en todas las cosas que estemos pasando, sean buenas o malas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. ¿Por medio de quién? No por medio de ti, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, amén, Señor nuestro. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Es en la fuerza de Él, por medio de su amor, no es lo que tú sientas, es en lo que tú creas. Y te aferras a esas promesas. Porque si estamos ya por los sentimientos: ay, Señor, es que miré los vientos. Había vientos, sí. Ay, las olas, Señor. ¿Habían olas? Sí. ¿Sí iba a hundir? Sí. Pero si Cristo la levantó, ¿sí iba a hundir? No. Entonces usted deja de mirar a tantas olas y tantos vientos y mira a Cristo. Amén. Que es el que sostiene y le levanta en medio de su tribulación. En conclusión, es triste cuando para algunos y para quizás muchos de nosotros, por momentos en nuestras mentes, la vida ha carecido de sentido. Que se pierda la motivación y los deseos de vivir, de luchar, de seguir adelante.
Es triste cuando no se encuentra ni un solo motivo para continuar. Y le decía, no estamos hablando de casos aislados. Ya vimos las estadísticas. Pero necesitamos encontrar salida a esta situación. Recobrar la ilusión de vivir con esperanza, con motivos por los cuales vale la pena seguir viviendo, seguir luchando. Y esa salida está en el amor de Dios expresado, en el regalo de vida eterna, por el sacrificio de su Hijo Jesucristo y la presencia permanente del Espíritu Santo de todos aquellos que en Él creen. Solo necesitas creer. Y si no has creído, solo necesitas creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador para recibir perdón de pecados, justificación, vida eterna y la fuerza que necesitas para soportar ese peso que ahora te aplasta. En Él la puedes soportar. Cuando digas que es imposible, el Señor te dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando digas es demasiado, el Señor te dice, bástate mi gracia. Cuando digas que no puedes más, Él te dice que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Cuando te ves atrapado en una situación fea y horrible como un capullo, recuerda que de ahí el Señor te sacará, levantará de ti una bella mariposa, donde entonces ya no tendrás las limitaciones. Volarás libre hacia la presencia del Señor, hacia la eternidad, por la fe en Cristo y el poder de la resurrección. No solo recibirás consolación, sino que el Señor te usará para consolar a otros. Amén. Entonces, la vida es un reto que vale la pena vivirse, aunque quizás ahora no lo parezca, y podemos elevar un cántico de alabanza al Señor. La vida no solamente es un reto que vale la pena vivirse, aunque te parezca que no, sino que aún el Señor puede usarte para que eleves canto de alabanza al Señor, como lo hizo el apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Lo podrás decir tú también, y también podrás decir como Jeremías, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lo podemos decir todos, grande es tu fidelidad, Señor. Amén, aleluya. La vida vale entonces la pena vivirla por la fe en Cristo Jesús y por lo que ha hecho por nosotros. Aleluya, bendiciones. Entonces, vamos a cantar una alabanza también en base